Hola amigos, saludos a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a ver la forma de cortar la tela para hacer como más producción, por decir así. Me refiero a que no cortemos un solo traje, sino vamos a cortar, ahorita yo creo que vamos a cortar 3 trajes juntos. Entonces yo aquí tengo pues la forma tradicional de cortar, que es una tijera. Esa tijera a lo mejor también aguantaría cortar no sé, varias capas de lienzos de tela juntos porque es una tijera grande, pero lo que puedo decir es que no es recomendable porque si lo hacemos muy seguido, pues la verdad vamos a echar a perder la tijera, se puede ser que se muevan las cuchillas, entonces al final ya no va a ser un corte fino ni va a cortar. Entonces en estos casos, cuando queremos nosotros cortar, no sé, a lo mejor 5 o 10 trajes a la vez, o no tiene que ser precisamente el traje, puede ser cualquier prenda, puede ser camisa, puede ser abrigo, puede ser falda, lo que uno quiera cortar, pero ya hablamos de más piezas, ¿no? O sea, más cantidades. Entonces, aquí tenemos para esto esta cortadora. Es una cortadora chiquita, muy cómoda. Con esta cortadora creo que hemos llegado a cortar, me parece, como unos 30 trajes a la vez. Y aquí tenemos una cortadora de marca Eastman. Es una cortadora del tamaño más grande, que me parece que son la medida de 18 pulgadas de la cuchilla. Hay luego también cortadoras de ese tipo, pero de 10 pulgadas, un poquito más chiquitas. Entonces esas sirven para cortar, pues no sé, si quieren que les guste, tal vez, no sé, tal vez 100 trajes a la vez, pero la verdad, bueno, es la capacidad, ¿no? Pero la verdad no es posible cortar 100 trajes, porque hay muchas cosas que, o sea, sí aguantaría el ancho, pero no quedarían bien porque habría un disfraz muy grande. Entonces ahorita vamos a ver toda esa parte de corte, vamos a ver, o sea, es dos tipos de cortadoras porque son las que nosotros más utilizamos aquí. Esas nos sirven para cortar muchas telas diferentes a esta. Y pues obviamente el corte tradicional que conocemos es con tijera, ¿no? Cortar una pieza o tal vez dos, ¿no? Entonces bueno, yo aquí ya tengo preparado el molde. Eh, es un molde como el que siempre trabajamos, o sea, trabajamos inclusive por traje, por ejemplo, cuando hacemos un traje a la medida, primero los moldes se diseñan a mano, se trazan a mano, entonces ya después se le hacen pruebas al cliente, pero ya con la tela real, y después se hacen los ajustes en la prueba real, y esos mismos ajustes se aplican a la plantilla. O sea, se le quita, se le aumenta lo que se le tenga que hacer, tal vez se le corta el largo de pantalón, o largo manga, o tal vez los anchos de los hombros, no sé, hay muchos ajustes diferentes que se pueden hacer a un traje, pero al final los ajustes que aplicamos a la plantilla que trazamos a mano, esos ajustes se pasan con una mesa digitalizadora, así se llama, es una mesa grande donde pones el molde y lo vas marcando como con un láser y automáticamente se transfieren a la computadora. Entonces hay unos sistemas que están diseñados para hacer patrones, para hacer todo lo que es diseño de ropa, y al final pues nosotros nos sale una plantilla así. Entonces en este caso es una plantilla de un cliente que ahorita vamos a cortarle 3 trajes, ya tengo las telas preparadas. Pero igual si quisiéramos hacer una talla como estándar, pudiéramos también sacar la talla así y poder cortar los trajes que queremos. Ahí sí no hay límite, podemos cortar a lo mejor 100 trajes, 200 trajes, 300 trajes, 1000 trajes, los que queramos cortar, ¿no? Bueno, ya hablamos mucho, vamos a proceder con el corte. Bueno, yo aquí ya tengo acomodado el primer corte. Pues la verdad el corte que tenía aquí, pues la medida de mi patrón me da exactamente igual. A ver si quieres, enfócalo como de largo, por favor, para que se vea. Ajá, entonces vemos que mi molde pues mide lo mismo que mide mi tela. Ok, ahora otra cosa que voy a mencionar, por ejemplo aquí, pues yo lo que voy a hacer es cortar 3 trajes nada más, ¿sí? En total me va a dar 6 lienzos, que es este, es uno y el otro, y luego otros 2, los otros 4, en total van a ser 6 lienzos, ¿no?
porque son 3 trajes. Pero eso lo estoy haciendo de esa forma porque pues es una prenda que vamos a elaborar a medida, ¿no? Por decirlo así. Solo ahorita estoy aprovechando para hacer este video y para mostrar cómo funcionan más o menos las cortadoras, ¿no? Si yo quisiera hacer tal vez, no sé, unos 100 trajes, 200 trajes, tendría que cortar, o tal vez más, 300 trajes, los que tenga que cortar. Yo no lo manejaría de esta manera, como aquí, que la tela está doblada al doblez. Yo lo que haría es sacar el molde. Mire, vamos a enfocar otra vez el molde. Por ejemplo, aquí en el molde nosotros vemos, tenemos un delantero pantalón, un delantero de saco, aquí arriba viene el trasero de pantalón, las mangas y todo, ¿no? Vienen todas las piezas. Pero si yo quiero cortar, no sé, 300 trajes, hay varias reglas que se deben de respetar para cortar traje, porque el traje es una prenda de las más finas del mercado. La regla número 1 es que no podemos hacer un tendido de más de 40 lienzos. Sí, o sea, no podemos hacer un tendido más de 40 lienzos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? 40 lienzos, si los ponemos así, tiene un grosor como alrededor de tal vez 1.5, 2 centímetros, ¿no? Eso también depende, ¿cómo se llama? Depende mucho de la tela que usemos, porque hay telas más delgadas, hay telas más gruesas, ¿no? Si nosotros llegáramos a rebasar ese tendido de 40 lienzos, si hubiéramos hecho tal vez 45, 50, 60, 70 lienzos, porque sí hay fábricas que lo hacen, pero ahí empieza el problema, porque cuando cortamos con la cortadora, muchas veces, pues como es una capa más gruesa, mucho más gruesa de la normal, que digo que aproximadamente tiene que ser como 2 centímetros de grueso, que sí nos da como 40 lienzos. Entonces lo que sucede es que luego las piezas se mueven. O sea, uno va cortando, pero como el tendido es tan ancho, o sea es muy ancho, entonces muchas veces sucede de que la capa de abajo llega a quedar con una diferencia de 1/4 de pulgada o hasta 1 centímetro de diferencia con la capa hasta arriba. Porque cuando corta, pues siempre hay como un movimiento por la vibración de la máquina. La máquina hace una vibración, porque la prenda pues, es una máquina eléctrica, entonces vibra y te hace mover un poquito las telas. Entonces, al final, después para coser, pues 1 centímetro la verdad es demasiado para que te vuelvan a casar como tiene que casar. Entonces o sea, como que ese factor de error es mucho más grande. Por eso, la regla número 1, vuelvo a repetirlo, es no cortar más de 40 lienzos. Posiblemente 35 lienzos en algunas telas que son más gruesas, ¿no? Otra cosa, si yo quiero cortar 40 lienzos, a mí no me conviene cortar al doble, o sea, doblando la tela a la mitad, como en este caso lo estoy haciendo aquí. Si yo quiero cortar 40 lienzos dobles, solamente me saldrán 20 trajes, ¿sí? Solamente salen 20, ¿por qué? Porque la tela es un lado y el otro lado, ¿no? Si yo quiero cortar 40 lienzos, me conviene cortar la tela así, completamente abierta, ¿sí? Un lado y el otro lado. Pero en esos casos, yo lo que debo de sacar es un molde derecho y un molde izquierdo, ¿sale? O sea, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el saco, tenemos un delantero de un lado y tenemos otro delantero de otro lado. Entonces, cuando yo haga el molde, ahí me enfoca el molde, por favor. Este molde, como vemos, tiene un solo lado con el propósito de que cuando yo corte me salgan 2 mangas a la vez, 2 traseros de pantalón a la vez, 2 delanteros a la vez. Entonces ya me sale el traje completo, pero mi máximo, volvemos a lo mismo, son 40 lienzos. Entonces obviamente la cantidad de trajes que voy a poder cortar siempre va a ser mucho menor, ¿no? Entonces lo que debo de hacer es trazar molde completo, tanto derecho como izquierdo, y aprovechar mi máximo de los lienzos de tela para sacar más trajes, ¿no? Es una. O abrigos o faldas, lo que quiera cortar uno, ¿no? Entonces,
Yo aquí hice el primer tendido de tela. Cuando se hace el tendido de tela, es muy importante que las orillas vayan sobre una línea derecha. En este caso, lo más recto que tengo es el borde de la mesa, ¿sí? Porque muchas veces cuando hacemos un tendido de 40, 35, 30 lienzos, pues sí tiene que ser como que súper bien acomodada la tela, que cuando pongamos los moldes encima de las plantillas, o sea, entonces pues vaya todo el hilo, ¿no? Porque no se quede como torcido, porque luego nos interrumpe la caída, también nos puede ocasionar arrugas en los trajes, o en, no sé, en abrigos, en prenda que sea, siempre se debe de respetar el hilo, ¿no? Hay ciertas partes de las prendas que se cortan tal vez al sesgo, son muy pocas, pero sí existen, o sea, sí existen esas partes, ¿no? Pero digo, son muy poquitas. O las que se cortan no al hilo, sino al ancho de la tela, también hay, pero son pocas. Ok, entonces, volvemos a lo mismo, vamos a alinear bien la tela, o sea, para cortar debemos de alinear bien. Aquí, por ejemplo, yo alineo, y estoy limpiando aquí, así. Otra de las cosas, que cuando se hacen tendidos de tela, es importante toda la tela que nos llegue a manejarla por rollo, porque si no es por rollo, la tela luego se arruga, y cuando cortamos una tela arrugada, pues sí también hacen como diferencias, ¿no? Varía la tela, porque por ejemplo, miren, esta parte, aquí tiene una arruguita. Si yo no la abro bien, pues es como un octavito doble, ¿no? Un cuartito casi doblado. Entonces eso es lo que puede pasar en los tendidos grandes, de que pues llega a fallar por las arrugas que tiene. En este caso pues aquí no importa, porque pues, no es tan grave. Yo creo que ahorita lo voy a quitar con la plancha o con algo. Pero primero es alinear bien, y entonces ya sobre este lienzo vamos a tender la otra tela. Yo aquí tengo una tela gris. Siempre para tender es muy bueno hacerlo con alguien más, con una persona que te ayude. Ok, listo. Entonces ya cortamos otro corte que va a ser gris. Cuando hacemos el corte de, no sé, por ejemplo 30 trajes, podemos poner 5 o 6 colores diferentes de la misma talla, porque pues aquí suponemos que el molde va a ser la talla 36, un ejemplo. Entonces al cortar podemos tener igual variedad, ¿no? Eso sí, no nos importa si ponemos más colores o no. Lo que sí no podemos cortar son las telas de cuadro. Si ponemos las telas de cuadro así de esta manera, y al azar ponemos el molde encima, pues no quiere decir que los cuadros nos va a casar, ¿no? Entonces lo que se hace en esos casos, cuando cortamos cuadro, se trabaja por bloques. Por ejemplo, cortamos costadillo, delantero y espalda en un tramo de tela, igual haciéndolos casar, y luego las mangas y todo por separado para poder hacer un case perfecto, ¿no? Pero todo lo liso y lo que es también la raya se puede trabajar de esta manera y no nos perjudica en nada. Y de aquí vamos a sacar uno negro. Ok. Tengo los cortes que voy a cortar ya preparados, pero aquí hay un detalle que yo acabo de observar y quiero que lo vean igual. Miren, aquí hay un detallito que yo acabo de ver. Cuando yo emparejo mis orillos, vean, aquí los orillos tengo que emparejarlos súper exactos. Ahí está, aquí los emparejo bien exactos. Igual con el azul aquí. Extiendo bien las telas. Ahora vamos fijándonos en este lado. Vean, de aquí de este lado tenemos diferencia en los anchos. La tela más ancha es la negra, ¿no? Luego viene la gris y luego viene el azul. Entonces la forma de tender la tela
cuando son telas diferentes, como en este caso, que es la misma marca todas las telas, o sea, es la misma marca y todo, es más la misma línea. Se supone que es el mismo diseño y todo, pero en diferente color. Pero vean, el negro es más ancho, el gris es menos ancho, es como mediano, y el azul es todavía más angostito. Entonces la forma de tenderlo, primero tiene que ser el negro, que es el más ancho, luego tiene que ser el gris y luego al final solamente ponemos el azul. Entonces ahorita vamos a cambiar la forma de tender. Otra cosa, quiero que vean el orillo, para que vean que sí es la misma tela. Bueno, vean aquí. Aquí tenemos un Super 120, 100% lana. Y aquí nos dice Brighton, ¿verdad? Luego también vemos, aquí dice Brighton, Super 120. Igual la misma, o sea, la misma línea. Y aquí también se puede observar que aquí dice igual Super 120. Super 120. Igual dice Brighton. Aquí está Brighton, ¿no? Ok. Entonces vemos que es la misma línea, o sea, el mismo diseño de la tela, pero simplemente diferente color, pero el ancho cambia. Entonces eso suele pasar porque a veces cuando hacen las telas, pues 1 centímetro, 2 centímetros llegan a variar y pues pasa esto, ¿no? Entonces no importa. Lo que sí se tiene que tomar en cuenta es que la tela más ancha siempre tiene que ir como hasta abajo, porque va a ser una forma más fácil de trabajarlo, ¿sale? Entonces bueno, ahorita como ya tenemos esto listo, vamos a brincarnos este paso, vamos a acomodar la tela, vamos a alinearla con algo derecho que tengamos. En este caso yo voy a ocupar la, ¿cómo se llama? La mesa, ¿sale? Voy a ocupar la mesa. Y pues vamos a hacer nuestro tendido, ¿no? Entonces en total vamos a tener aquí 6 capas. Muy bien, entonces ya lo que hemos hecho aquí es acomodar todos los lienzos uno encima del otro. Como dije hace rato, lo importante es alinearlos aquí. Como la referencia yo tomo la orilla de la mesa, pero aquí hay un cierto punto muy importante porque nosotros vamos a cortar ahora con la cortadora. Cuando cortamos con la cortadora, los lienzos no los podemos dejar aquí al ras, porque cuando cortemos es una manera muy fácil de caernos con toda máquina, y pues la verdad la máquina tiene una cuchilla que si nos equivocamos por un segundo o nos descuidamos por un segundo, esa máquina nos puede cortar hasta inclusive toda la mano entera, ¿no? O los dedos, fácil, ¿no? Entonces ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando el dedo ya está cortado. Entonces es muy importante que dejemos una margen aquí en la orilla como unos 10-12 centímetros, porque esas máquinas aquí tienen rueditas. Vean, esta máquina yo la empujo y va avanzando, ¿sí? O sea, yo voy empujando y va avanzando porque tiene unas ruedas. Entonces para poder cortar cómodamente, o sea, toda la parte de los moldes que vienen aquí en la orilla, pues sí tenemos que dejar una margen. Yo creo que una margen perfecta podría ser hasta inclusive unos 15 centímetros de la orilla para adentro, porque si nosotros cortamos y estamos aquí en la orilla, un ejemplo, estamos aquí en la orilla, entonces si vamos a cortar, para que, miren, vean, aquí justo me da el espacio de la cuchilla a poder cortar aquí, entonces para que la máquina no se caiga, porque esa máquina sí está pesada, no sé cuánto pesará, yo creo que pesará unos 15 kilos, unos 10 kilos, entonces tiene que tener una estabilidad siempre, ¿sale? Ok, eso es uno, ¿no? La otra parte es, aquí yo puse un masking a la medida que yo quiero colocar todas mis telas. Entonces puse varios maskings en toda la orilla, pues para que mi corte quede derecho, ¿no? Ahí está. Y después de eso, lo que yo debo de hacer es acomodar los lienzos de tal manera que queden completamente limpios. Y por ejemplo, como en este caso son poquitos, yo lo que puse aquí en la orilla son los alfileres. Emparejé los 6 lienzos, que son 3 cortes, ¿no? Con alfiler.
cuando los lienzos son más anchos, más grandes, se puede hacer lo siguiente. Se puede engrapar con una engrapadora industrial, como más de una grapa más ancha, igual para que los cortes pues no se muevan, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí yo lo que voy a utilizar son las grapas normales, ¿sí? Aquí tengo una engrapadora. Aquí está una engrapadora, con esta voy a engrapar. Eso se puede hacer en casos que no tengamos tantos lienzos. Cuando llegamos a unos 40 lienzos, 30 lienzos, yo creo que debemos de utilizar de la engrapadora, pero de la otra, de la más ancha, ¿no? Entonces, de la grapa más ancha. Entonces, bueno, vean cómo queda el corte, queda súper limpio. Si vemos todo el corte aquí, no tiene ninguna sola arruga aquí en medio ni nada. Eso es para que queden los cortes que hagamos impecables, o sea, salgan de la medida exacta de lo que está el molde, sin que tenga ningún movimiento, porque lo que les mencioné hace rato es que si ponemos muchos lienzos, entonces sí se tambalea como que el corte y al final sí sale movidos los cortes, o sea, ya no salen igual que el molde. Se mueve un cuartito, se mueve un centímetro y con eso le damos a la torre a toda la producción de trajes que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a jalar este molde para acá. Voy a quitar esta tijera. Y lo que voy a hacer aquí, vamos a ver, miren, lo que hago aquí es, lo voy a alinear con mi orillo, porque la verdad hay veces que pues no cabe y sí podemos como que tomar en cuenta un poquito el orillo, un cuartito, pues no nos afecta porque la costura por lo regular se maneja de 1 centímetro. Pero en este caso pues sí tengo el sobrante de este lado, me vean, aquí me sobra poquito. ¿Sí? Muchas veces se tiende muy exacto porque para ahorrar el consumo, pero pues yo aquí tengo como un molde estándar cuando he trabajado unas telas que son más angostas que esas, ¿no? O sea, hay telas de diferentes anchos. Por lo regular se dice que sale ancho 1,50, o sea, 1,50 m, pero pues sí llega a variar 2-3 centímetros a veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, aquí alineo este molde así y también lo debo de alinear aquí arriba. Ahí está. Y debo de checar que esté alineado toda la orilla de mi corte, ¿no? Una vez que lo tengo alineado, hago lo siguiente. Empiezo a engrapar. La grapa que voy poniendo aquí en mi patrón no debe de rebasar mi costura, ¿sí? O sea, mi costura, la costura que yo tenga, puede ser que me gusta coser a media pulgada, por eso mis moldes tienen media pulgada de costura. Por ejemplo, en el caso de aquí, yo siempre manejo por lo regular costuras de 1 centímetro o las costuras con ensancha a 5 octavos. Entonces, lo que hago es poner alfileres, pero sin rebasar el margen de costura. Porque créanme o no, luego hay telas muy finas, por ejemplo, como estas telas que estamos trabajando, que es una lana Super 120, que si metemos alfiler más adelante y al final cuando lo quitamos, se quedan como hoyitos. Y la verdad, ese tipo de prendas con hoyitos, o sea que según son nuevas, pues la verdad no sirven, no se pueden vender. Ya pierden su valor. Entonces, respeto el margen. Ok, prendí toda la orilla de pantalón aquí. Me sigo para arriba. Lo que debo de hacer primero es fijar toda la orilla. Por ejemplo, aquí, a lo que es mi pantalón, si mi engrapador alcanza, puedo poner igual una grapa.
así, listo. Ok, entonces, primer paso es engrapar toda la orilla, pues para que el molde ya quede firme, también igual las telas, para que no tenga movimiento. Ya después de eso, pues ya puedo ir quitando todos los alfileres. Y cuando son muchos lienzos, entonces obviamente no me alcanza para poner el alfiler, porque pues no alcanzaría el grueso. Ahí sí tengo que engrapar al principio, como que me tardo más en acomodar, pero se puede hacer. Aquí también hay piezas que puedo engrapar más arriba, dentro de estas. Ahora, ya que tengo esta parte engrapada, también lo que puedo hacer es, si me alcanza la tela, engrapar de aquel lado. Pues bueno, ya tenemos todo listo pues para empezar a cortar. Como ustedes vieron, preparé dos cortadoras de las que más utilizo. Entonces voy a cortar con una y les voy a decir los buenos y los malos, y luego con la otra. Este video yo lo quise hacer con un motivo porque créeme que cuando yo antes de, no sé, a lo mejor hablamos de hace unos 6, 5 años, 7 años tal vez 8, no me acuerdo, si tiene un rato. Yo una vez quise comprar las cortadoras para empezar a hacer estos tipos de cortes, pues para cortar ya más prendas, porque la verdad, cortar a veces una por una, pues sí es muy complicado. Y cuando ya piensas a producir, o sea, como que en cantidad grande, entonces necesitas una cortadora a fuerzas. ¿Y qué creen? Que cuando yo quise comprarlas, pues obviamente cualquiera te las vende, cualquier tienda te las puede vender, pero si tú les preguntas sobre cursos, nadie te quiere enseñar a cortar. Entonces es muy chistoso. Entonces ahorita si tú dices, las voy a comprar, pero ahora, ¿cómo aprendo a cortar con una cortadora? Entonces, ¿por qué nadie quiere enseñar? Porque una, es muy peligroso. Hay ocasiones que la gente se corta dedos. Si ustedes han conocido algún cortador que se dedica a cortar diario, trabaja para una empresa, una maquila o algo, créeme que si ya lleva tiempo, una, se ha cortado los dedos por completo, o otra, sí ha llegado a dar un corte en el dedo y se lo han cosido y se ha salvado. Digo, suena chistoso, pero créeme, sí sucede. Entonces, por ese motivo, nadie quiere como que tomarse la responsabilidad de enseñar a una persona a cortar. Entonces, no sé, a lo mejor este video no les sirva al 100 porque creo que van a quedar como muchas dudas después de todo eso. Pero son como pasos básicos para empezar a cortar y yo creo que los que van a querer hacerlo, yo creo que tal vez les sirva de ayuda este video. Porque no es complicado cortar con la cortadora, pero sí hay que tener mucho cuidado y lo más importante es no distraerse. Cuando nosotros cortamos, cuando llegamos a cortar, no sé, 100, 200, 300 trajes aquí, realmente la persona que corta nadie se le acerca, literalmente, y ni siquiera le hablan. ¿Por qué? Pues para no distraerlo, porque luego sí pueden pasar muchos accidentes. Bueno, esta yo la voy a seguir ocupando porque, por ejemplo, vean, de este lado no pude prenderlo, entonces ¿cómo se va a hacer? Voy a cortar las ciertas partes y ya después voy prendiendo y voy como refilando lo que me sobra, ¿no? Aquí tengo un guante metálico que es muy importante que tengan uno de estos para que empiecen a cortar. Ese guante pues sirve para proteger la mano en dado caso si llegáramos a
descuidarnos y que nos llegue a pasar como un llegue a la, ¿cómo se llama? Por decirlo, a la navaja. No nos protege al 100 este guante, o sea, la verdad la cuchilla lo rompe, pero a la hora de romperlo sirve como para reflejo para que tú quites la mano, pum, y pues ya no te corten los dedos, ¿no? Entonces para eso es. Ese guante pues sí es muy caro, cuesta alrededor de 2,000 pesos, 2,500 pesos tal vez, pero sí es, créeme que ese dinero no es nada a comparación de que si llegan a cortarse un dedo. Bien, primera máquina que vamos a intentar a trabajar va a ser la máquina grande. Va a ser esta máquina. Si vamos a trabajar primero con esta máquina, pues el guante depende si seamos diestros o si somos zurdos. Si yo soy diestro, mi mano derecha va a estar aquí y mi mano izquierda va a tener el guante y se va a ir colocando aquí en la tela para darle presión a la tela, que la tela no se mueva a la hora de que pase la navaja, ¿sale? Aquí lo aprieto. Bien, vamos a conectarla. Ahí está. Ok, lo que voy a hacer es, miren, aquí voy a colocar esto, voy a levantar la cuchilla y vean, por ejemplo, mi margen que di inclusive me sale un poquito corta, ¿no? Entonces vamos a ponerla como de este modo aquí. Y yo creo que voy a jalar un poco mi corte. Ahí está. Lo vuelvo a alinear. Sí, para que esté más cómodo. O sea, hay que preparar siempre todo eso. Otra, debo de ponerle algo pesado. Algo pesado siempre. Por ejemplo, nosotros utilizamos luego las baterías pesadas, baterías como de 1,5 kilos, para que los cortes no se muevan. Bueno, entonces aquí conseguimos algo de peso, o sea, puede ser inclusive cualquier cosa pesada. Aquí son las pesas, las buenas que se utilizan para ese tipo de trabajo. Se colocan para que las piezas no se muevan. Por ejemplo, aquí vamos a poner, lo vamos a poner aquí y vamos a poner aquí. Pues esto nos va a ayudar a cortar. Como no está prendido de este lado, lo prendí de aquí del lado contrario, entonces nos ayuda a que no se mueva. Entonces vamos desde cero. Para prender la máquina es como cualquier máquina, buscamos el switch donde dice on y off, ¿no? Está en inglés, off quiere decir apagado, on quiere decir prendido. Entonces aquí le damos en on y se prende la máquina. Como vemos, como ya vieron, cuando yo prendo la máquina empieza a vibrar mucho, ¿sí? O sea, empieza a vibrar. Fíjense otra vez. Hasta inclusive se mueve solita, mira, vean. Se está moviendo. ¿Sí? Esa máquina yo no la considero muy buena para cortar poquitos lienzos, o sea, por decir 6, 10, 15 lienzos, yo no la considero buena, porque por la vibración que tiene, nos va a empezar a mover, o sea, todas las piezas, o sea, ya no va a quedar el corte tan preciso. Para ese tipo de cortes, yo tengo esa maquinita, que la verdad es súper ligera, pesa como 7 veces menos que esta, y es más exacta, mucho más exacta y mucho más precisa. Pero ahora, si yo quisiera cortar paño es una tela para abrigos, o sea, todos debemos de conocer esa tela porque alguna vez hemos tenido un abrigo o ahora tenemos un abrigo. Entonces, como el paño es muy grueso, cuando hacemos los 30, 40 lienzos, pues obviamente el tendido se sube mucho.
Entonces esa máquina es súper padre para cortar todo tipo de tendidos así con telas gruesas. Porque vean, la cuchilla que tiene es mucho más larga y nos permite, o sea, maniobrar bien la tela y hacer los cortes bien, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la maquinaria, seguimos con la máquina aquí. Ese botón es para prender y apagar. Estas cuchillas que tiene aquí, esas cuchillas a la hora de que cuando ya se acaben, cuando se desgastan, porque hay un desgaste por cortar mucha tela, cuando se desgastan se pueden cambiar. Para cambiar, aquí arribita tiene un tornillo que se tornilla y la cuchilla se saca para abajo y podemos comprar los repuestos por separado y simplemente se vuelve a meter y se vuelve a atornillar y queda la cuchilla, ¿no? Entonces, esas cuchillas que tiene la máquina tiene una función de afilarlas sola, o sea, en el momento que ya sentimos que la máquina, o sea, no corta bien, o sea, que la cuchilla como que no corta bien la tela, miren, vean, les voy a enseñar, vamos a prenderla y tiene este botoncito, que nos va a servir para afinar la cuchilla, o sea, para afilarla, más bien afilar la cuchilla para que vuelva a cortar otra vez bien la tela. Vamos a prenderla y vean cómo lo vamos a hacer. Con eso, en automático le sacamos el filo a la cuchilla, ¿sale? Luego, aquí tenemos otro botón en la máquina. Voy a ponerla así de este lado. Es este botón de este lado que al presionar el botón agarro de aquí y puedo subir la palanca dependiendo qué tan ancho sea mi tendido. A la hora de que yo tenga el ancho del tendido, lo suelto y entonces la palanca cae como que abajo de la tela, o sea, al grosor de la tela, a lo ancho que es el tendido, y sirve para que pues no se mueva tanto la tela a la hora de que cortemos, ¿no? Entonces esto es así. Por ejemplo aquí, si mi tendido fuera más ancho, yo lo pongo aquí adentro así. Y si supusiéramos que llegara hasta aquí mi tendido, yo bajo y la palanca cae y ya aprieta más la tela. Bueno, vean, vamos a hacer un corte. No vamos a cortar todavía ningún molde. Vamos a cortar aquí nada más, aquí abajo donde está libre, para que vean cómo corta. Pongo mi mano aquí. Ahí está. Y veamos. Ya cortó. ¿Sale? Obviamente, vuelvo a repetir, para cortar aquí, que son 6 lienzos, yo voy a utilizar esta, porque es mucho más fácil. O sea, me da un corte mucho más exacto. Pero pues, es máquina muy buena para cortar tendidos más grandes. Entonces, ya vimos cómo corta. O sea, la verdad el corte es tan finito, o sea, súper rápido. Ni siquiera sientes cuando pasas la máquina aquí por la tela. Vamos a darle aquí. Primero le doy botón para poder levantar la palanca aquí. Ahí está. Ok. Y veamos. Ahí está. Corta muy suave, ni siquiera se siente. Una de las cosas muy importantes. No sé si dieron cuenta, cuando yo apago la máquina sigue funcionando y se sigue moviendo la cuchilla. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución a la hora de apagar la máquina, todavía hasta que se pare por completo, o sea, no perderla de la mirada, porque como tiene las rueditas, hay veces que esa máquina por sí sola todavía avanza un poquito si la soltamos así normal, porque han habido casos de que la persona corta y ya la apaga y luego la suelta
y la máquina sigue avanzando y si te das cuenta, o sea, puedes recorrer hasta, no sé, unos 15, 10 centímetros y si tienes tu mano ahí en el su paso, pues ya volaste con los dedos. Mire, vean, quiero que pongan atención en esa parte, mire, vean. La prendo, la voy a apagar y van a ver que después de apagar sigue funcionando la cuchilla. La prendí, la voy a apagar. Como 10 segundos todavía se mueve la cuchilla. Entonces mucha precaución, ¿sale? Entonces vimos cómo corta. O sea, corta súper exacto. Como son pocos lienzos, vibra mucho. La verdad no conviene con ese tipo de máquina cortar poquitos lienzos, pero vamos a tratar de sacar el corte de aquí del costado de pantalón. Vamos a intentar hacerlo. Y ya lo resto lo cortamos con la máquina, con la otra, ¿no? Con la chiquita. Le doy el botón, levanto la palanca, le dejo caer, la suelto, ahí está, y prendo la máquina. Mano aquí, pongo mi mano aquí. Le estoy haciendo presión a la tela para que no se mueva. Apago la máquina. Y no la dejo de vista, no dejo de mirarla hasta que se pare la cuchilla. Ahí está. Vamos a bajarla. Entonces vean, ya corté. La verdad es un poquito complicado cortar tan pocos lienzos porque la vibración los mueve, o sea, se mueven bastante. Al contrario, con esta es mucho más fácil, cortamos muy seguido de 10, 15 trajes, súper fácil. Pero, bueno, mire, vean, aún así con toda la vibración que tiene, vean el corte que hice. Pues lo hice bastante exacto justo sobre la línea. Entonces, así es como funciona. Otra cosa, les voy a enseñar aquí. Cuando yo estoy cortando, yo siempre pongo mi mano aquí para darle presión a la tela, ¿sí? Para que no tenga movimiento. Y si vemos, aquí esta palanca que tiene nos sirve como protección, pues para no llegar a darle, ¿no? Pero si a la hora de que subamos el tendido, y pues el tendido es más ancho, tal vez no ajustemos bien esa palanca, sí puede entrar nuestra mano aquí. La verdad es súper peligroso. Sí conozco gente que no tiene dedos por cortar con las cortadoras. Por ejemplo, de hecho, inclusive el compañero que está haciendo este video tiene un dedo machucado, ¿verdad? A ver, Agus, enséñalo en la cámara. Sí, enséñalo de otro lado. O sea, sí le voló un pedazo de dedo. Entonces, la verdad, créeme que no es un juego. Por ese mismo motivo, pues la gente no quiere enseñar a trabajar con ese tipo de máquinas. La única forma, yo creo, que aprender a cortar con ese tipo de máquinas es entrar a una fábrica, una maquila, algún lugar donde se fabrica y pues que le vayan dando capacitación poco a poco, ¿no? Pero aún así, entrando así nada más porque si usted quiere cortar, pues no le van a dar chance para hacerlo porque es un trabajo peligroso, ¿sale? Y mucha responsabilidad. Bueno, ahora vamos con la parte padre, vamos con esta maquinita. Esta maquinita a mí me encanta mucho. Es una máquina inclusive muy económica porque, por ejemplo, la otra máquina puede costar alrededor de 10, 12, 15 mil pesos, 8 mil pesos, pues depende de la marca. Hay marcas muy caras, hay otras más económicas. Pero, por ejemplo, esta maquinita pues ha de costar como unos tal vez
2.500, 3.000, 3.500 pesos. Inclusive hay modelos diferentes, hay unas que son pues más grandes, más pequeñas. Esta máquina al contrario tiene una cuchilla como redonda. Aquí podemos ver la cuchilla es redonda, también se puede cambiar cuando ya se desgasta, cuando ya no corta, se cambia. Es muy ligera, miren, vean, súper ligera, al contrario la otra sí pesa un montón. Digo, son para hacer trabajos muy diferentes. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a prender esta. Ya la prendimos, o sea, ya la enchufamos al corriente. Para prenderla funciona igual que la otra, miren, vean, aquí está el botoncito. Vamos a darle el botón para que prenda. ¿Sí? También tiene el mecanismo de afilar la cuchilla, la navaja que tiene. Miren, el mecanismo es este. Miren, aquí tienen una piedra para afilar. Y aquí para afilar, nada más hay que darle con el botón a la hora de que esté prendida. Entonces la cuchilla da vuelta y se afila solita, ¿no? Entonces, tiene esta palanquita que está como más a presión para nivelar el ancho de los lienzos que vamos a cortar. Por ejemplo, en este caso, vean, si yo la pongo aquí, ahí está mi ancho, o también la puedo subir, depende. Pues aquí es más sencilla, más fácil de trabajar con esta porque pues pesa mucho menos. Una cosa que ya todo lo que dije no les dije es súper importante, que todo el cableado, de preferencia, que no esté sobre el piso. Todas las instalaciones donde se corta, yo también igual tengo una instalación aquí abajo, en el primer piso donde se corta, que todo va por arriba. O sea, todos los cables van por arriba para que a la hora de cortar, la gente que pasa cerca, o sea al lado, que no se pueda tropezar con los cables, porque créanme que un accidente peligrosísimo si alguien se tropieza con los cables. Bueno, bien, vamos a cortar este. Fíjense, vamos a prenderla. Vean, qué bonito corte. Me hizo un corte mucho más exacto. ¿Por qué? Porque no pesa tanto. Súper ligera la máquina. Súper ligera. ¿Sale? Mire, vean, vamos a recortar el cuello. Vean cómo vamos a cortar el cuello. Me paso de este lado. Primero le voy a cortar la parte de aquí. Cuando corto, trato de cortar primero las líneas como las más de la orilla, luego las rectas. Por ejemplo, aquí me vean, voy a cortar esto así, en recto. Ahí está. Ahora, como no tengo prendido aquí, lo que puedo hacer es lo siguiente, miramos. Vean lo que hice. Lo que hice es separar. Ahora voy a engraparlo. Miren, primero lo separé, pero no corté sobre la línea porque como no está prendido, si hubiera intentado cortar sobre la línea, pues se mueve, ¿no? Entonces engrapo. Ahí está. Y ahora, que ya lo tengo así, puedo hacer esto. Miren, vean aquí. Pongo mi pesa para que esta pieza no se mueva tanto.
Y miramos, ya recorté perfectamente mi molde y pues ya quedó exactamente como estaba la línea, ¿sale? Entonces de esa manera, por ejemplo aquí, ahora miren, vean, este molde ya está más cerca, entonces ya lo que puedo hacer es, vean, aquí ya lo puedo empezar a engrapar. ¿Sale? Cuando recorto el delantero, por ejemplo, por acá, ya después lo engrapo y lo vuelvo a afinar. Así es como trabajamos para sacar todas las piezas. Obviamente si cortamos con cortadora, no sé, 15, 20 trajes, imagínense cortar con tijera 20 trajes, ¿cuánto tiempo nos tomará? Y con cortadora, yo creo que en menos de 8 horas sacamos el corte de 20, 30, 40 trajes si queremos, ¿no? Porque es mucho más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos un traje, yo creo que media hora más, una hora más, ya tenemos todo cortado, ¿sale? Aquí estamos cortando pura tela, pero también tenemos tendido de forro, tenemos tendido de entretela gruesa, o sea, todas las piezas, el paño y todo, igual con cortadora todo se puede cortar, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos los moldes listos ya para cortar, por ejemplo, el paño, ¿no? El paño del cuello que va atrás del saco, las entretelas de refuerzo, el poquetín, lo que es una tela de algodón para todo lo que es el interno de pantalón, para bolsa, para petina. O sea, realmente podemos cortar todo el material necesario para elaborar cualquier prenda con ese tipo de maquinitas o con la otra grande cuando hacemos unos tendidos más chonchos, ¿no? Entonces, esto pues ya no lo voy a grabar aquí porque igual por el peso del video y el tiempo. Bueno, entonces igual por el tiempo pues no tenemos que largar tanto los videos, por eso yo creo que la idea a la que les estoy planteando aquí pues queda más o menos clara. O sea, a lo que me refiero ya más o menos traté de explicarlo bien. Digo, hay muchísimas dudas a la hora de que uno quiera hacerlo, créeme que van a salir muchísimas dudas. Ese guante, si alguien lo usa, créeme que es un poquito incómodo porque se resbala sobre el papel, no te deja como que trabajar bien. Mucha gente luego corta así, sin guante, o sea, nada más así. Pero los principiantes, créeme que les recomiendo, créeme, para dedos ya no hay como que refacciones, ¿no? O sea, no va a haber. Y como luego también lo que sucede es que si nos cortamos el dedo, como el corte es tan fino, inclusive ni siquiera se puede coser otra vez, ¿sale? Porque sí han habido casos de esos de que se corta, pero como el corte es tan finito, no hay forma de coserlo. Nos quedamos sin dedo, literal. Si alguien tiene alguna duda al respecto de lo que hicimos aquí, entonces no duden en marcarme o mandarme un mensajito. Yo creo que mensaje es mejor. Si no les contesto luego, pues quiere decir que ando ocupado, ando trabajando. Si les contesto tal vez, no sé, en 8 horas, 10 horas, 2 días, depende cómo ande con la chamba. Pero también este video yo lo hice con intención de que toda la gente que quiere emprender un negocio, tal vez quiere dedicarse a eso de la ropa, pues que no tengan miedo y pues hay herramientas como este tipo que no son caras y nos sirve para empezar, ¿sale? Entonces, con eso es todo, me despido y nos vemos hasta el próximo video. Saludos a todos.